Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo ponente. Él es el doctor Juan Gigliotti, quien es doctor en medicina con especialización en neurocirugía. Él es subdirector de la Fundación ENAD, Estudios para la Neurociencia Aplicada. Él es de Argentina y nos acompaña con el tema cerebro aislado en estado de alarma. Bienvenido, apreciado doctor Juan. Gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto citado. Hola Ruth, buenos días. Buenos días para todos, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Quiero agradecerte, Ruth, por la invitación a este quinto congreso, a vos, a tu familia. Sé que los que están detrás trabajan duro durante todo el año para que esto sea posible. También agradecer a algunas personas, a las escuelas, a las instituciones, a las universidades, que de alguna u otra manera apoyan estos eventos y que participan directa o indirectamente de los mismos. Quiero agradecer a mi fundación, a ENAP, que me impulsa y que me apoya en estos eventos. Y además, en estos momentos de aislamiento, también quiero agradecer profundamente a mi familia, porque, digamos, también si uno no tiene apoyo familiar, estas cosas también se hacen muy difíciles, porque todos pasan una problemática de estrés, de angustia. A veces las conexiones fallan y uno se pone mal. Pero bueno, también un agradecimiento a mi familia que está detrás mío y apoyan todas estas cuestiones. Así que bueno, mi tema va a ser el cerebro en estado de alarma, aislado. Ya esto es un tema que se viene hablando en el mundo antes de la pandemia. Por supuesto, la pandemia lo agravó. Y entonces, bueno, gracias nuevamente, Ruth, por dejarme participar en este evento. Y bueno, vamos a hablar. Bueno, pudimos entonces entrar. El tema mío que vamos a tocar es el cerebro en estado de alarma. Este es un tema que siempre le interesó a las neurociencias, el cerebro aislado en estado de alarma, porque siempre se estudió al cerebro en estadios así aislados. Siempre es un tema que le interesó, tal es así que hay muchísimos estudios en los cuales se demuestra qué sucede con una persona cuando se la aísla, o qué sucede cuando una sociedad se la aísla. Y la evidencia son muchas, y sabemos que un cerebro, una persona aislada, puede llegar a vivir entre 5 y 10 años menos por el solo aislamiento. Y lo que ha sucedido ahora fue un poco como que catapultó esa alarma cerebral, porque la pandemia nos puso a todos en un estado de confinamiento y eso coloca el cerebro en lo que llamamos el estado de alarma. Para hablar del estado de alarma vamos a hablar un poquito del cerebro. El cerebro es ese órgano que se encuentra allí, que todos los tenemos, y que pesa entre 1.300 y 1.500 gramos, y que a pesar de que lo vean similares en los estudios anatómicos, que se ven en fotografías, en láminas, cuando se lo estudia, sabemos que el cerebro es como los árboles, es decir, árboles de una misma especie, a pesar de que pertenezcan a una misma especie, no son los mismos árboles. No tienen los mismos troncos, no tienen las mismas ramas, no tienen las mismas hojas. Y se comportan de una manera diferente, además. No solo que no se parecen, son idénticos, no se parecen, y se comportan de una manera diferente. Y así sucede también con los cerebros de las personas. El cerebro es un órgano que nos hace trabajar, nos hace pensar, interactúa con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo a su vez interactúa con el cerebro. Somos lo que somos porque tenemos cerebro, porque tenemos la posibilidad de aprender, de razonar, de intuir, de decidir. Y hay que tener en cuenta
que nuestro cerebro puede ser nuestro mejor amigo o convertirse en nuestro peor esclavo. Y esto lo hacemos nosotros solos, nosotros mismos. Sabemos que estamos cursando la revolución 4.0. Hablar de revolución 4.0 significa de alguna manera de hablar de un estado evolutivo. Y cuando uno va a hablar de la evolución, de la revolución, tendremos que hablar de la evolución. Y cuando hablamos de evolución, básicamente tenemos que hablar de la evolución del ser humano. Y dentro del ser humano, lo que ha evolucionado y sigue evolucionando constantemente es el cerebro humano. Nosotros tenemos un cerebro que deriva de 500.000 millones de años atrás y lo hemos recibido de los reptiles. Tenemos ese cerebro reptílico, el cerebro que solamente nos da los indicios de supervivencia. Con ese cerebro podemos respirar, podemos tener una frecuencia cardíaca, la podemos regular, nos podemos reproducir, podemos dormir, y tiene solamente una emoción básica, que es la del miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque es un cerebro que no tiene posibilidades de aprender, porque no tiene neocórtex. Y entonces para él es todo nuevo. Fíjense en una lagartija, un caimán, siempre actúa de la misma manera y siempre trata de huir. Frente al miedo, ustedes saben que hay tres posibilidades. Se puede huir, se puede enfrentar o uno puede quedarse paralizado. Esto lo tenemos desde 500.000 millones de años atrás. 200.000 millones de años para atrás, heredamos el sistema límbico, que es el sistema puramente emocional. Fíjense qué pasa con nuestras mascotas. Fíjense qué pasa con nuestros perros, nuestros gatos, con cualquier mamífero. Son emociones puras. Y eso lo heredamos sobre el cerebro reptílico 200.000 millones de años para atrás. Y posteriormente, con la evolución del ser humano, con la evolución del cerebro, apareció esa sustancia gris y blanca que rodea los dos cerebros anteriores, que es el llamado neocórtex, que es el característico del Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa lo que piensa. Con el neocórtex podemos establecer juicios, planear, tener juicios de razón, podemos anticipar alguna cuestión que pueda pasar en el futuro, podemos pensar en el pasado, tenemos esa mente dualista gracias a este neocórtex. Y estos tres cerebros se están hablando continuamente entre ellos y se están dando órdenes, se están pensando qué está sucediendo y cada uno está cumpliendo una función determinada. En este momento existen no menos de 600 estímulos que están ingresando por sus ojos, fundamentalmente por los ojos, por los oídos, por lo que ven, por lo que tocan, por lo que huelen, y el cerebro va procesando todo eso, y se va viendo si es un ambiente hostil o no, y se van a quedar o no de acuerdo a lo que su cerebro corresponda que haga. En ese pensar de esos tres cerebros, en ese pensar, en ese diálogo interno que hay, sale a la luz lo que es una persona. Y a las personas las conocemos por sus conductas, por sus hábitos. Y los biólogos, los neurocientíficos, los psicólogos, psiquiatras, las especialidades afín, las distintas disciplinas, dicen y concuerdan que nosotros, lo que yo veo de ustedes y lo que ustedes ven de mí, es solo el 5% de lo que realmente soy, o de lo que ustedes son. Es como si fuese la punta de este iceberg, en donde en esta zona, que es el 5% de lo que la gente ve, es nuestra zona de conducta. Y ese 5% de eso que la gente ve, lo que yo veo de ustedes y lo que ustedes ven de mí, está influenciado por esto de lo que sucede acá abajo en el iceberg. El 95% de lo que somos está influenciado por nuestros valores, por nuestros principios, por nuestras emociones y por nuestros sentimientos,
por la educación que tuvimos. Todo ese fondo de iceberg constituye el 95% de la persona y es su zona de valores. Y florece a la vista ese 5%, que es la zona de conducta. Por eso que si ustedes quieren trabajar en lo que le pasa a una persona, en su esfera psíquica, en su esfera social, no basta con trabajar en ese 5%. Es decir, cuando alguien le dice, portate bien, ponete derecho, pintate de esta forma, usa estas cosas. No, hay que trabajar en el 95% de lo que es esa persona, de lo que está ahí abajo. Seguidamente, seguido a esta revolución industrial 4.0, de la cual hablábamos, y hablando de la evolución, si nos metemos en la zona cerebral, sabemos que el cerebro evoluciona gracias a dos grandes variables. La primera, para que el cerebro necesite evolucionar, y ustedes lo ven con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares queridos, cualquier persona para evolucionar necesita tiempo. El cerebro necesita tiempo. Cualquier persona a cualquier edad puede aprender cualquier cosa, lo que quiera, un idioma, arte, filosofía, cualquier cosa que se le ocurra, solamente con tiempo, con práctica y tiempo. Y lo otro que necesita el cerebro, como un nutriente más, es el medio ambiente. Primero, nosotros nacemos en un medio ambiente familiar, nuestros padres, luego nuestra familia y luego nuestra sociedad. Todos esos factores externos modifican la estructura cerebral, porque nos modifican las conductas, algunas para bien y otras para mal. Quiere decir que tiempo y medio ambiente es fundamental para que ese cerebro trabaje formando redes neuronales, circuitos neuronales, zonas neuronales nuevas, si se trabajan, pero también tengan en cuenta que se puede anular ciertas regiones, porque el cerebro también puede anularse, que es lo que sucede cuando está aislado. El cerebro sirve fundamentalmente para sobrevivir. Todas nuestras conductas, todos nuestros hábitos, todas nuestras respuestas hacia nosotros mismos y hacia el medio externo, las hacemos para sobrevivir. Nosotros podemos estar profundamente enamorados, pero si en un momento tenemos hambre, el cerebro se olvida del amor y va a comer. Quiere decir que todas nuestras conductas están encaminadas hacia esa supervivencia. Y la supervivencia, uno dirá, bueno, pero el vestirnos ¿para qué nos sirve? Significa que si nosotros salimos desnudos a la calle, vamos a ser fuente de críticas. Y al cerebro no le gusta, al ser humano no le gusta que lo critiquen. Y entonces se viste. Y es un signo de alarma para el cerebro. Entonces, ¿uno qué hace? Se viste. Uno adopta las culturas de cada lugar a donde va, porque si no, el grupo al cual uno se quiere insertar no lo acepta. Entonces el cerebro se adapta. El que mejor se adapta es el que más sobrevive. Ya le decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan a los cambios. Teniendo en cuenta esto de la antigüedad, ¿cuál les parece que es la herramienta tecnológica más antigua? La herramienta tecnológica considerada más antigua es el fuego. Gracias al fuego, quizás ustedes ahora no le den la importancia que se le dio en esa época, en el Paleolítico, porque lo tienen con un fósforo en la cocina, en cualquier lado tienen fuego. Pero el fuego hizo que los seres humanos trabajaran más en grupo, no sean nómades, sino sedentarios, y así nació la agricultura, la revolución 1.0. Y así comenzó esta historia, y fíjense en dónde estamos parados. Y algo que no le damos valor, tiene muchísimo valor como herramienta tecnológica, que es el fuego. El cerebro recibe muchísimos nutrientes, glucosa, oxígeno, vitaminas, proteínas, magnesio, distintos nutrientes. Produce neurotransmisores. No vamos a entrar en esto, pero con los neurotransmisores el cerebro
interactúa con nuestro cuerpo y a su vez interactúa con el medio externo, con el medio ambiente. Y a su vez el medio ambiente y nuestro cuerpo produce cambios en nuestro cuerpo que hacen que las señales se transmitan por neurotransmisores hacia el cerebro. Pero no vamos a entrar en esto. Uno de los nutrientes de los que hablamos, de los más importantes, considerados más importantes por los biólogos, los neurocientíficos, los psiquiatras, todas las disciplinas afines que hablamos anteriormente, el mejor alimento para el ser humano es el contacto humano, es el contacto social y emocional. Es el mejor. Muchísimos experimentos hechos con monos, en los cuales había contacto social, pero no había tanto contacto alimentario. Los monos aún así elegían el contacto social antes que elegir una mamá mona hecha con alambre, que lo único que tenía era un biberón y le daba de tomar leche, frente a otra mamá mona vestida con pieles y lo arropaban y lo abrazaban al mono. Los monos chiquitos elegían, a pesar de no tener hambre, elegían la mona que los abrazaba. Quiere decir que nosotros somos sociales y necesitamos del contacto social, como un nutriente más. Si uno lo compara con un árbol, el tener un contacto social significa esto, tener un árbol, cuando uno tiene muchos contactos sociales y no se aísla, se ve como este árbol, frondoso, con ramas, florido. Así se ve un cerebro que tiene contacto social. Por el contrario, en el estado de aislamiento, el cerebro, comparado con un árbol, sería como este, quebradizo, sin ramas, sin hojas, a punto de caerse. Y así es como realmente se ve el cerebro histológicamente en una persona que se encuentra aislada. Y vamos a ver por qué se puede encontrar aislada. Otra de las cosas interesantes es pensar que uno lo puede manejar desde la inteligencia y el aislamiento. Y uno cree que las generaciones más actualizadas, la generación alfa, la nueva, los chicos que tienen entre 0 y 6 años, son más inteligentes que los antecesores nuestros, que nuestros abuelos. Y la ciencia demostró que nosotros somos como dos enanos parados sobre los hombros de nuestros padres. Y a su vez nuestros padres sobre nuestros abuelos, y así sucesivamente para atrás. Ellos eran iguales de inteligentes de lo que son las generaciones nuevas. Claro, lo que sucede, la diferencia, es que hoy se cuenta con herramientas que antes no se contaban. Entonces, probablemente si le dan un smartphone a esta persona añosa de la generación silenciosa, la nacida en el 45, claro, le va a ser difícil adaptarse a todo ese teléfono, a la tecnología, a las aplicaciones. Pero también hemos visto que si uno le da un teléfono de estas características a este chico no va a saber cómo marcar. Se le puede enseñar, pero no sabe para qué sirve. Lo puede intuir, pero no sabe cómo marcar. Hay muchos experimentos en los cuales se ha hecho. Y ni que hablar si uno les presenta esto y no saben para qué sirve. Cualquiera de ustedes sabrían para qué sirve este abrelatas. Hoy estos chicos no saben. Manejan muy bien la tecnología, pero no saben este tipo de cosas, cómo fue la evolución de todo esto. Pero los estudios demuestran que la inteligencia es igual a cualquier edad. Una característica importante del cerebro es que siempre quiere cerrar. El cerebro no quiere dejar cosas abiertas. Me voy a detener un segundo para que ustedes puedan leer la pantalla. Fíjense que ustedes podrían leer fácilmente la pantalla y la pantalla no está totalmente abierta, porque el cerebro quiere cerrar. Y esto tiene relación con el estado de aislamiento también, porque también quiere cerrar. El cerebro se vuelve loco si no cierra. Por eso, con respecto a las tecnologías, sabemos que las generaciones que se llaman inmigrantes digitales, que es la generación nuestra, se puso en un grado de estrés importante porque tuvieron y tienen que usar la tecnología en forma abrupta, y eso quizás los estrese. Pero los nativos digitales también estamos viendo que se estresan porque ellos
son muy buenos en trabajar las redes sociales y la tecnología. Pero, por ejemplo, son muy malos para estudiar con la tecnología. Son malos para manejar intelectualmente las redes sociales. Vamos a ver que tienen determinadas patologías por el sobreuso de la tecnología y por el sobreuso de las redes sociales. Los dos tienen distintos problemas generados por las mismas cosas. Lo cierto es que tendría que haber un equilibrio entonces entre la tecnología y los seres humanos en general. Un equilibrio, no inclinarse para un lado ni inclinarse para el otro. Un equilibrio. Por supuesto que la tecnología es buena, por supuesto que va a seguir evolucionando y por supuesto que todo esto se puede realizar gracias a la tecnología. Y por supuesto que las redes sociales también son buenas, pero también hay que saber cómo manejarlas, porque un exceso de manejo de redes sociales puede hacer que el cerebro también entre en estado de alarma, porque no cierra lo que tiene que cerrar, como hemos visto que tiene que cerrar el cerebro. Y esto es lo que sucede fundamentalmente con los chicos, una sobreinformación de redes, el manejo con las redes, la interacción con las redes, le está generando muchísimos problemas, también llamado cerebro en alarma. Para que ustedes vean cómo el cerebro quiere cerrar, vamos a ver este ejemplo práctico. Si yo les digo de qué se trata esto, ustedes van a tener distintas respuestas. ¿Qué ven? Muchos contestan un cuadrado, otros contestan un túnel. Numeroso, no importa lo que ven. Pero si yo les muestro esto, van a contestar, bueno, el doble de cosas, 2 cuadrados. Una chica una vez contestó, es la tecla de pausa de un grabador. Si yo les sigo dando datos al cerebro, probablemente ya estén pensando en que no son 2 cuadrados, sino que son 2 puertas. Y si yo les muestro esto, ya no están pensando que son 2 puertas cualquiera. Significa que pueden ser la entrada de baños o toilettes. Esto es seguramente el razonamiento que a ustedes les llevó el cerebro. Fíjense cómo el cerebro quiere cerrar cosas. Imagínense cuando el cerebro está aislado y no sabe qué es lo que pasa. Está preparado para algo y no sabe qué es lo que pasa. Y por eso se genera el estado de alarma. En adultos porque no manejan la tecnología. Y en los chicos porque manejan la tecnología, pero están inundados de tecnología. Están inundados de redes. Y no pueden hacer uso de ella lo necesario para, por ejemplo, para estudiar y nada más. Por eso el ambiente ideal sería a los adultos mayores ir enseñándoles porque ellos tienen la capacidad de aprender hasta la edad que quieran. Es un mito que por encima de los 90 años no pueden aprender. Pueden aprender a cualquier edad. Siempre, todos los días, hay conexiones sinápticas neuronales nuevas neuronas que se van generando, que se van uniendo entre sí para hacer esto. Y esto se puede hacer con paciencia, con tiempo. El enviado ambiente que influya, que los estimule a hacer esto. Y una cuestión de tiempo y lo aprenden. Y más, pueden adaptarse tanto a esto que la pueden usar a favor de ellos. Y esto quizás es lo ideal, que 2 generaciones estén en contacto social, interactúen, hay neuronas empáticas y además hay una situación de compartimento de la tecnología. Esto quizás es el gol estándar, lo ideal. Si esto no sucede, entramos en lo que llamamos el cerebro en estado de aislamiento. El aislamiento, como les decía antes, ha sido estudiado durante décadas. Y lo que les decía antes, una persona aislada puede vivir entre 5 y 10 años menos solamente por aislarse. A veces se aíslan por enfermedades y a veces se aíslan por cuadros depresivos, psicológicos, neurológicos, etc. En la posmodernidad hubo 3 tipos de aislamientos. Las pandemias, como la estamos viendo ahora, tal cual como son ahora, todo el mundo recluido, todo el mundo adentro, con estrés, con miedo, con parálisis, con miedo a perder seres queridos, a morirse uno mismo. Todo eso sucede en la pandemia, por eso el aislamiento. Las segundas aislamientos son las corrientes migratorias. Gente que sale de un lugar, va a otro lugar y a pesar de que están todos juntos, están con un estrés tremendo porque van a un lugar que no conocen, a un lugar que probablemente lo deporten, que no tengan trabajos dignos y eso les genera alarma.
Y el tercer aislamiento, el más actual, el que conocemos, es el aislamiento tecnológico. Estar horas y horas y horas en una computadora pendiente de redes. Y eso genera el cerebro en estado de alarma. El cerebro es energía pura, hay energía eléctrica pura dentro del cerebro. Tal es así que con esa energía uno puede prender una lamparita eléctrica, tal cual, literalmente. Puede encender o una lamparita o puede encender un artefacto eléctrico de una cocina, como una mini procesadora, por ejemplo, con la energía eléctrica que va generando el cerebro. Imagínense cuando esa energía está acumulada dentro del cerebro y no se libera, está amañada y no se libera, de alguna manera tiene que liberarse. Y entonces aparecen las respuestas anormales. En los chicos, esto de estar pendientes de la tecnología, el sobreuso de la tecnología, aislado de sus amigos, de sus padres, de su núcleo familiar, los lleva a diversos trastornos. No es raro ver a estos chicos con problemas de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, aislamiento por frustración, de timidez excesiva, de fobia social, trastornos de las conductas alimentarias, trastornos de identidad, los lleva a cuadros de introversión, a cuadros de inseguridad. Esto lamentablemente cada vez es más seguido y se ve mucho más por el uso inadecuado de la tecnología. Estas son eran enfermedades psicológicas, pero también hay enfermedades físicas, como problemas en la muñeca, que se llama el túnel carpiano, usar repetitivamente los tablets, las computadoras, cervicalgias, lumbalgias. Otro problema importante que está apareciendo ahora, o por el sobreuso de la tecnología, el sobrepeso y la obesidad por el sedentarismo. Ojo con eso porque es muy, muy importante. Hay muchos problemas en el mundo por esta causa. En los adolescentes está ocurriendo cada vez más insomnio. ¿Por qué? Porque las pantallas les irradia luz y el cerebro cree que es de día y no segrega melatonina y entonces no hay inducción del sueño. Y además, ni que hablar si hubiese un comentario negativo en las redes sociales, lo cual interactúa en forma negativa con ese adolescente. Y por eso muchas veces pasan horas despiertos sin poder conciliar el sueño. Hemos visto lo que se llama el síndrome de la casa vacía, familias que están hiperconectadas, pero que no están comunicadas. En la jerga psicológica se lo conoce en esta década como el síndrome de la casa vacía. Vemos problemas psicológicos como el de la llamada imaginaria, chicos que creen que van a recibir un llamado telefónico o que perdieron una llamada o que están pensando que lo van a llamar y están pendientes de esa llamada. Esto cada vez es más frecuente. Tenemos el síndrome del doble clic, chicos, fundamentalmente adolescentes, que se estresan mucho porque le clavan el visto, como dicen aquí en Argentina, le ponen el visto y no le contestan el mensaje. Y eso genera mucha ansiedad. Síndrome del doble clic. Tenemos la depresión por Facebook, es decir, no tenemos los likes que quisiéramos, o aún ni hablar de un comentario negativo en las redes sociales. No saben los que padecen esto procesar esa información. Tenemos el efecto Google, por eso los maestros nunca van a ser reemplazados, porque ellos son los que depuran la información, y también los padres. Si los chicos, los adolescentes están sobreinformados, mezclan la información y hacen cualquier cosa. Eso es conocido como el efecto Google. Una palabra nueva, la nomofobia, que es la inseguridad por no tener el celular encima. He conocido gente que ha viajado 50 kilómetros aquí en Buenos Aires, mucha gente se traslada a su trabajo recorriendo 50 kilómetros, llegan a su trabajo y se dan cuenta que se olvidaron el celular y son capaces de volver a buscar el celular, a pesar de que no necesitan el celular para su trabajo. Solamente la ansiedad de no tener el celular a mano hace de que lo vuelvan a buscar. Esto se llama nomofobia, es un trastorno cada vez más frecuente. Y por supuesto, todas estas cosas hacen que en los hogares, en las empresas, en las escuelas, se vivan estos cuadros.
Cuadros de aislamiento, cuadros de estrés, cuadros de migraña, de discusiones, de violencia de género, de irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque hay un mal procesamiento de lo que sucede en el cerebro y fundamentalmente en el estado de aislamiento se ve esto, por la falta de contacto social, la sobreestimulación de las tecnologías. No voy a hablar del coronavirus porque cada país sabe y es más o menos igual lo que sucede en el mundo. Ha aumentado el desempleo, los suicidios, la muerte en niños, las adicciones, la violencia en las casas, el hambre y otras enfermedades concomitantes como la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y el aislamiento, que es lo que estamos viendo y es el tema que nos preocupa. Fíjense que si hay una pirámide de actividad física saludable en la cual la mayoría de nosotros tendríamos que caminar todos los días, 1 hora, todos los días, y siguiendo la pirámide, 2, 3 a 5 días a la semana tendríamos que trotar, 2 veces a la semana hacer yoga o algún ejercicio de mindfulness, y en la punta de la pirámide, 2 horas de computadora por día. Fíjense que esto se dio vuelta. Se está más tiempo en la computadora y menos con actividad física. Esto es producto del aislamiento, pero también se está viendo fuera de las pandemias que esto también se está dando vuelta. Por eso es tan importante, y hago hincapié en los chicos, porque ellos están muy pendientes de la tecnología y se están olvidando de las cosas básicas, de las cosas realmente que son necesarias para el cerebro, para relajar el cerebro. Sumado al aislamiento, si ya los pacientes tenían enfermedades de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el colesterol elevado, ya se le suma el sedentarismo y además se le suman las enfermedades psicológicas, como la depresión, la ansiedad y el estrés. Y esto es producto también de la falta del contacto social. Falta de contacto social, cerebro en alarma. Entonces vemos adultos en esta situación. Comen mal, horas con la tecnología, no duermen, con cualquier cosa se alimentan y ven que el sedentarismo los lleva a obesidad y a todos los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares que producen esta situación. Por eso hay que relajar el cerebro. Y para relajar el cerebro, ¿qué podemos hacer? Le voy a decir cosas muy obvias, pero es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, salir al aire libre, contemplar el sol. En los chicos, establecer una rutina de lectura, de aprendizaje. Los chicos están teniendo clases por Zoom y entonces hay que establecerles que van a estudiar, entonces su ambiente tiene que tener aire, tiene que tener luz, tiene que preparar el lugar como si fuese la escuela. No pueden levantarse de la cama con los auriculares y empezar con la lección, porque eso es lo antieducativo que peor conozco. Tienen que prepararse para eso. Pueden hacer ejercicio físico, pueden moverse mientras escuchan la lección, pueden moverse, eso aumenta la fijación del conocimiento. Por supuesto, para chicos y adultos y adolescentes, la relajación con el yoga, con el pilates, con el mindfulness, con ejercicio de respiración. Y por favor, no olvidarse del contacto social. Estamos aislados socialmente, pero por lo menos mantengamos un contacto, aunque sea tecnológico. Es muy importante que los chicos se conecten, que se vean con sus abuelos, que se vean con la familia, que nos veamos, que nos podamos ver a través de esta cámara, porque si bien no es lo mismo, pero ayuda, y los estudios demuestran que ayuda muchísimo a todo esto. Por favor, no pierdan el contacto social porque esto está totalmente demostrado y con experimentación. Y por eso, para terminar, quería decirles que, como dijo alguien, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo.
que es el regalo de la vida. Y lo dijo Albert Einstein en el siglo pasado. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esta valiosa disertación. Como siempre, contenido de lujo, doctor. Felicitaciones, felicitaciones. Doctor, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentarle al público que su disertación fue publicada en nuestra revista. ¿Okay? Ya pueden ir cómodamente a nuestra revista tecnológica educativa, Docentes 2.0, para que descarguen el artículo del doctor Juan, que es muy interesante y de seguro que va a servir de base o apoyo a muchas de las investigaciones en el presente. Doctor, vamos a las preguntas. Bueno, por acá una primera interrogante la realiza Carlos Cuarto. ¿Por qué ocurre el olvido en el cerebro, doctor? El tema del olvido sucede, cuando uno habla de olvido, en realidad tiene que hablar de la memoria. Y hay que ver si uno realmente hizo un trabajo de memorizar algo, porque si no es muy fácil olvidar. Para aprender algo, nosotros tenemos que tener 3 capacidades, que es la capacidad de atención, la capacidad de concentración sobre lo que vamos a aprender y darle un significado a lo que vamos a aprender. Cuando esas 3 cosas se juntan, se trabajan, entonces el cerebro lo archiva como algo que le sirve para su supervivencia, como vimos en la charla. Ahora, si uno no cumple esas 3 funciones, el cerebro no lo archiva. Y si no lo archiva, lo olvidamos fácilmente. No te olvides que tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos por día. Y uno cree que lo está memorizando y en realidad no lo está memorizando, alguna cosa que no le prestemos atención. Entonces es muy fácil olvidar, porque tengan en cuenta que el saber ocupa lugar. Se forman redes neuronales nuevas todos los días que reparan neuronas y el saber ocupa lugar. Entonces, cuando algo no lo utilizamos, ese cerebro sabe que no lo usamos y entonces es muy fácil olvidarlo. Pero cuando uno cree que lo olvida, a veces cree que lo olvida, pero con trabajos a veces hasta de psicoanálisis, de trabajos a través de una intervención psiquiátrica, o por un esfuerzo, por realizar algún ejercicio, por realizar mindfulness, uno empieza a recordar cosas que creía olvidadas y que realmente no están olvidadas. Hay muchos mecanismos para olvidar recuerdos, que son la negación, digamos, el estrés hace que olvidemos cosas, el aislamiento hace que olvidemos cosas. Entonces, el olvido es muy frecuente, pero es frecuente en las cosas en las cuales no le prestamos atención a las cosas o no tenemos la suficiente atención de las cosas. Así que eso es muy amplio hablarlo porque tendremos que hablarlo de la memoria. Memoria y olvido van de la mano. Obviamente estamos dejando de lado las lesiones o las enfermedades psicológicas o neurológicas que hacen que tengamos una predisposición al olvido, como el prototipo, ustedes saben que es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras enfermedades que nos pueden llevar fácilmente a conductas de olvido. Sería muy amplio hablarlo, ¿no? Gracias, doctor. Por acá tenemos otra interrogante, doctor. Laura Modesto, de República Dominicana. Sí. Ella comenta: ¿debe el docente adaptar el discurso cuando vaya a impartir las clases virtuales a propósito de la capacidad de retención y niveles de distracción de los estudiantes, doctor? Sí. Bueno, ya es difícil mantener la atención de los estudiantes de acuerdo a la edad, obviamente también es difícil. Es difícil ya en una situación presencial. Imagínense lo que es a nivel virtual, a través de una cámara. No, la presencia del docente, la presencia del profesor es muy, muy importante para el proceso de atención y para el proceso de aprendizaje. Obviamente que en estos momentos uno se está adaptando
de una manera virtual, pero tiene que hacer de cuenta que el alumno es la cámara que estamos viendo. Yo estoy hablando a la cámara y tengo que hacer de cuenta que es un alumno. Y para mantener la atención y adecuarse a los momentos actuales, e inclusive dentro de las aulas, lo que hay que hacer es activar muchos canales de enseñanza. A veces hay que dedicarle algunos minutos. Si la clase está pautada para 40 minutos, lo cual ya es mucho, inclusive a nivel virtual, hay que tratar de activar distintos canales. Por ejemplo, no estar hablando todo el momento de la materia, interrumpir con cosas anecdóticas, con humores, con música. A veces uno muestra en las charlas, cuando uno da, inclusive en las clases, mostrar algunos muñequitos para hacerlos jugar y retener de vuelta la atención, decirles qué pasa si uno saca una parte del cerebro, qué sucede en la persona, hacerlos jugar. A veces uno puede intervenir con otras cosas y mostrarles esto y preguntarles qué les significa esto, en el medio de cualquier charla. Es decir, ir activando distintos canales. El aprendizaje es multisensorial, es vivencial, entonces tratar de activar canales distintos para no estar siempre hablando de la misma cosa durante una charla de 40 minutos, 45 minutos, y entre medio poner alguna cosa. También es importante que ejerciten, que se muevan. Cuando los chicos están escribiendo, cuando están moviéndose, es cuando mejor activan su sistema cerebral de aprendizaje y mejor retienen los conceptos. Pero para eso tiene que idear su charla de acuerdo a los minutos y entonces hacer cortes. Se pueden hacer ejercicios de respiración, de movimientos, de escritura, de trabajo grupal, para mantener y retener la atención, lo cual es difícil, pero eso es lo que hay que hacerlo a nivel virtual y obviamente a nivel presencial. Gracias, doctor. Por acá le hacen un interrogante. Doctor, sí. Me encantó el cerebrito. ¿Es de juguete o de adorno? No, yo tengo muchos cerebros. Mirá, este es una maqueta, este es para charlas, pero es un juguete. Este lo uso de juguete para los chicos. Y este es más para los adultos. Bueno, doctor, voy a aprovechar su tiempo antes de que comience la próxima ponente, porque me parece pertinente esta interrogante. La realiza Borja. Doctor, ¿qué estrategia se puede recomendar para razonar algo sobre un tema? ¿Cómo para razonar algo? Para razonar un tema, para analizar un tema. ¿Cualquier tema? Sí. En las clases. ¿Qué estrategia se puede utilizar para que los estudiantes puedan aprender a analizar, captar las ideas principales, las ideas secundarias de un tema? Justamente hoy vos sabés que está el tema del aula invertida. Es decir, en principio partamos de la base que la educación presencial y la educación a través de un profesor, de un docente, es extremadamente importante. Todavía, como ocurre en la medicina, no hay nada que lo suplante. O sea, el docente es el que motiva, el docente es el que estimula un propósito y el docente es el que hace jugar. Las 3P, la de propósito, la de impulsar, la de promover y la de creer que cada alumno es un genio en potencia. Eso lo hace, primero lo tiene que aprender desde la casa y segundo lo hace el docente. Si el docente supiera la cantidad de neuronas que provoca en el crecimiento cerebral de estos cerebros que estamos hablando, se daría cuenta del poder que tiene con su sola presencia. Y entonces, docentes que estimulan una pasión, un propósito, son en estudios de neurociencias los que han logrado inducir en sus alumnos, cuando son más grandes, gente que ha conseguido obtener su oficio, su profesión. Y entonces es importante que los haga, encuentre en cada alumno, porque cada alumno es distinto,
qué es lo que a él le interesa, a dónde apunta en su mayoría de edad, y eso es lo que debería estimular. Y sobre todo, la atención, la concentración en eso que le gusta y justamente darle el significado, porque para todos no tiene el mismo significado una cosa que otra. Entonces, esa es una tarea fundamental del docente como para hacer razonar a cada persona en lo que quiera. No sé si Sí, fui claro. correcto. Muchas gracias. Doctor, el problema alimenticio en las personas, ¿cree usted que afecta a la concentración, al rendimiento estudiantil? Sí, en principio partamos de la base que los 2 primeros años de vida es fundamental en la alimentación. Los primeros 2 años, porque un cerebro que no se alimenta esos 2 primeros años tiene un pobre crecimiento neuronal y por más que uno quiera estimularlo más adelante, ya es difícil, porque es lo que se llama las ventanas de aprendizaje. Esto lo hemos visto quizás en alguna charla de docencia para padres, como hablaba el padre William. Hay una charla sobre docencia para padres. Y después viene la parte de docencia para docentes. Y la alimentación está íntimamente relacionada con el proceso de aprendizaje, porque en los 2 años se forman la mayor cantidad de neuronas, pero después se siguen formando neuronas. Y hay una poda neuronal a los 6 años, a los 14 años, y entonces la alimentación es directamente proporcional y la calidad de la alimentación es directamente proporcional con el nivel de aprendizaje. Si uno le diría a un chico, ¿qué querés, comer o ir a la escuela? Yo creo que no habría ninguna duda que su cerebro le diría comer, como vimos que siempre el cerebro tiende a la supervivencia. Y es tarea del docente decirle que el saber también los va a hacer sobrevivir en la vida. Hace poco le preguntaron a la presidenta de Alemania, Angela Merkel, por qué se invertía tanto en educación. Y ella decía que se invierte tanto en educación porque en ignorancia se pierde muchísimo dinero. Entonces, no solamente la cosa pasa por el tener algo tecnológico, sino por enseñar a pensar las cosas. Y eso también es una tarea de los padres en primera instancia y en segunda instancia de la docencia, en tercera instancia de los gobiernos. Esto es obvio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su valioso tiempo. Agradecida por sus valiosos conocimientos, como siempre, de calidad. Sí. Y bienvenido cuando guste. Nos vemos en una próxima oportunidad. Le dejamos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la atención. Quiero decirles que ahí tienen mi correo electrónico como para porque tengo muchísimas consultas y muchísimas preguntas por el chat y es difícil contestar por el chat, pero con todo gusto se las voy a responder por el correo porque es mucho más fácil para mí, que soy un inmigrante digital, contestarlas por correo electrónico que por el chat, pero mándenmelas por correo que no tengo ningún problema y en contestarlas lo más rápido posible. Y bueno, nuevamente agradecerte, Ruth, a vos, a tu equipo, a toda la gente que nos escuchó, a todas las universidades, escuelas, docentes, padres que están del otro lado. Les agradezco mucho por su atención y nuevamente muchas gracias a LENAP, que es la fundación a la cual pertenezco, y a mi familia que me apoya en estas cosas. Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias. Bueno, gracias. nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.